Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal, soy católico Carlos Alarcón. Quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante, que es sobre los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Sabemos que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿tú te crees que estás cumpliendo con ese mandamiento? Que estamos cumpliendo con ese mandamiento de la ley de Dios, amarlo sobre todas las cosas. Tendríamos que revisar, ¿verdad?, si estamos fallando en contra de este gran mandamiento. Qué hermoso y maravilloso cuando nosotros leemos Éxodo 20, versículo 2 al 5, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 2 al 5, cuando nos habla de los mandamientos de la ley de Dios, no mandamientos de la ley de Moisés, como mucha gente piensa y ha creído. Los mandamientos no vienen de Moisés, los mandamientos vienen ¿de quién? De Dios Padre, que se los dictó a Moisés es otra cosa. Entonces, si leemos también Mateo capítulo 4, versículo 10, nos habla de que al Señor tu Dios adorarás, solo a Él le darás culto. Dice Mateo capítulo 4, versículo 10. Es como reafirmar lo que está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 5. Ahora, sobre el primer mandamiento, es como afirmarlo, que no debemos tener otro Dios fuera de nuestro Dios. El único Dios verdadero se llama Dios Padre, Yahvé. Ese es nuestro Dios. Y nosotros como católicos estamos claros en eso, que el hecho de que tengamos una imagen que representa a la Virgen María o algún santo, alguna santa o un crucifijo, no quiere decir que nosotros la estamos adorando. Eso no quiere decir. Sabemos y conocemos que las imágenes son representaciones que nos llevan a recordar, que nos llevan a respetar, que nos llevan a venerar, pero no las adoramos. Estamos claros que solamente adoramos a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿la sociedad a qué adora? ¿La sociedad a quién tiene como número uno en su vida, en su corazón? Porque si nos ponemos a analizar, la gran parte de la población, de la sociedad, no ama a Dios. Primero tiene otras cosas, como el trabajo, la moda, la tecnología, la ciencia, las amistades, las redes sociales, los bienes materiales, el dinero, que es una especie de Dios, como lo dice en el Nuevo Testamento, que el dinero viene siendo una especie de Dios. Mucha gente cae en la idolatría por medio del dinero, y eso es sumamente malo, pecado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que lamentablemente tenemos un mundo al revés, volteado. No amamos a Dios, amamos otras cosas, entre comillas, pero no amamos a Dios. Tenemos en primer lugar muchas cosas y a Dios lo tenemos de último. Y por eso deberíamos revisar y preguntar cuáles son las causas de tantos desastres, de tanto libertinaje, de tantas cosas desordenadas que estamos viviendo actualmente, de tanto pecado. Pero es porque Dios, que debe ser el primero, lo tenemos en la cola, pero de último, no de primero, sino de último. Y después empezamos a decir, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Acaso Dios no existe? Empezamos como a justificar nuestro ateísmo, empezamos a justificar nuestra desesperanza, empezamos a justificar nuestra falta de creer en Dios. Entonces, amar a Dios me debe llevar a algunas cosas importantes. Ejemplo, amar. Para amar debo conocer. Yo no puedo amar a alguien si no conozco. Ejemplo, mi esposa. Nos conocimos durante 3 años. Noviazgo. 3 años después nos casamos. Y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, uno aprende a querer y amar a la persona. Si yo no conozco a alguien, ¿cómo voy a amarlo? Entonces, mucha gente no conoce a Dios y entonces, ¿cómo va a ser para cumplir el mandamiento? ¿Cómo cumplimos el primer mandamiento de la ley de Dios si no conocemos a Dios? No podemos conocer, y si no conocemos no podemos amar. Entonces, debo conocer a quién voy a amar. Como humanos debemos conocer a las personas que vamos a amar.
a la cual le vamos a entregar nuestra mente, nuestro corazón. Tenemos que conocerlo para poderlo amar. Amar me lleva a respetar. Es decir, si yo amo a Dios, por medio del amor lo respeto. Me lleva a querer obedecerle y seguirle, servirle. Entonces, si yo conozco a Dios, lo respeto, le obedezco, le sigo, le sirvo. Y eso me da a entender que amo a Dios primero que nada. Amo a Dios sobre todas las cosas, pero es conociéndolo. Mucha gente tiene a Dios como amuleto, tiene a Dios como solamente de la boca hacia afuera, pero de la boca hacia adentro hay otro Dios, que no es Dios Padre. Entonces, qué importante es. El primer mandamiento nos enseña muchas cosas, es algo profundo que debemos nosotros analizar, interpretar, para poder cumplirlo, para poderlo practicar. Más adelante quiero compartir esto. Para poder amar a Dios sobre todas las cosas, debo aprender a conocer a Dios. Conocer sus planes. ¿Cuál es el plan de Dios para con nosotros? ¿Cuál ha sido el principal plan de Dios siempre en el momento de la creación? Bueno, que el hombre sea feliz, que nosotros lo adoremos, le sirvamos. Esos han sido siempre los planes de Dios, los cuales no han sido nuestros planes. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Te has preguntado cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan que tú tienes para ti? Muchas veces pensamos en estudiar, en trabajar, en obtener bienes materiales, en ser famoso, tener dinero, tener poder. Muchas veces pensamos en eso. Y si nosotros solamente pensamos en eso, tanto en mente, alma y corazón, estamos cayendo en idolatría y estamos faltando al primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios me lleva a conocer sus planes, sus pensamientos, me lleva a conocer su voluntad. Entonces, qué importante conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? No la voluntad de nosotros, no la voluntad de la sociedad, no la voluntad del mundo pecaminoso, no la voluntad de la persona atea, del mal. Es conocer la voluntad de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Y en los planes de Dios estamos todos incluidos, pero nuestros planes no incluimos a Dios, lamentablemente. Y quiero terminar con esto. Si descubres y conoces a Dios, aprendemos a amarlo. Lo voy a leer otra vez. Si descubres y conoces a Dios, aprendemos a amarlo sobre todas las cosas. Muchas veces queremos descubrir tantas cosas, queremos descubrir planetas, galaxias, queremos descubrir, tantas cosas que se encuentran fuera de nuestra vista e incluso de nuestra imaginación, pero no nos preocupamos por conocer a Dios. No nos preocupamos por descubrir a Dios, por descubrir ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros. No nos preocupamos por descubrir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No nos preocupamos si ustedes y yo estamos en los planes de Dios. Y más allá tampoco nos preocupamos ni nos ocupamos de que Dios esté dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros planes. Nadie ama lo desconocido. Termino con eso. Nadie ama lo desconocido. Si tú no conoces a Dios, no lo vas a amar, no lo vas a respetar, no lo vas a seguir, no le vas a obedecer, no le vas a servir. Entonces, para amar, primero tenemos que conocer, y si conocemos a Dios, lo amamos sobre todas las cosas. Sí podemos cumplir ese mandamiento, sí podemos hacerlo. El problema es que nos dejamos que la voluntad de la carne sea la que actúe y dirija nuestra vida. Si ustedes y yo dejamos que la voluntad de Dios sea la que guíe nuestra vida, podemos amarlo sin condición. Podemos amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Ánimo, si podemos. Dios te bendiga.